¿Qué tal, amigos? Una fría mañana del mes de diciembre y me apetecía hacer un vídeo nostálgico. Hoy tengo unos días libres en el trabajo y me he acercado al barrio donde yo estudié, donde hice la EGB, aquellos lejanísimos ya años finales de los 70, principios de los 80, donde hice desde preescolar hasta séptimo de GB. La Colonia del Retiro, una zona de Madrid llena de chalecitos pues ya bastante vetustos. En mi época, cuando vine a hacer aquí la EGB, ya se veían chales antiguos, así que imaginad 40 años después, muchos han sido reformados. Es una zona donde hay muchos colegios todavía, muchas guarderías, otros han cerrado, lógicamente, y es el caso del colegio donde yo hice la EGB, el Colegio San José. Estaba distribuido en 3 chalecitos donde estaban las aulas, las clases. Este que tengo aquí a mi espalda, este edificio, pues aquí hacíamos, me parece que tercero, cuarto y quinto de EGB. Así que fijaos, estaban todos muy cerca, en un radio de unos 100 metros o por ahí, estaban los colegios. Es una sensación curiosa cuando recuerdas, cuando visitas aquellos lugares que han sido importantes en tu vida, pasado mucho tiempo, pues te das cuenta de que algunas cosas han cambiado y otras no. Y te vienen muchos recuerdos a la cabeza. Voy a enseñaros ahora porque cuando éramos muy pequeños y salíamos al recreo, jugábamos en el patio de lo que era el chalet en sí, de la casa, que era pequeñito, pero bueno, como eran aulas muy pequeñas, pues era suficiente para los chavales. Como íbamos turnándonos, había solamente una clase por cada curso, no es como ahora que hay pues eso, varias aulas para cada curso. En aquella época era solamente una clase por curso y éramos, recuerdo, con unos 25 niños o por ahí, eran clases muy reducidas, entonces pues prácticamente nos conocíamos todos y a la hora de salir al recreo pues jugábamos todos en el jardín del chalet. Voy a enseñaros ahora lo que era un descampado donde jugábamos ya los cursos más superiores, ya de quinto hasta octavo. Era un campo de tierra, de escombros, de cristales, pero bueno, ahí salíamos y ahí jugábamos. Años después esto pues se ha reformado y ahora han puesto columpios, es un parquecito muy bien acondicionado, han puesto sus pistas deportivas, pero en aquella época era el suelo mondo lirondo pelado. Así que os voy a enseñar esta parte y luego os enseñaré el resto de edificios que conformaban lo que era el Colegio San José en la Colonia del Retiro. Vamos con ello. Bueno, hemos tenido la mala suerte de que hay una máquina de estas que está haciendo algún tipo de obra, o no sé si está soplando las hojas del suelo, o, en fin, que hay un ruido infernal que seguramente se va a colar en el vídeo. Pero bueno, esta parte que veis aquí en el vídeo, los árboles sí estaban, bueno, algunos, aquel no estaba. Este parque de columpios, por supuesto, no estaba. Era todo, ni esta parte de suelo, nada. Este era todo tierra. Estas pistas de baloncesto, pues tampoco. Ni todo esto. Recuerdo que había una valla y ya está. Era todo lo que había aquí. El resto de casas, como veis, se ven, algunas están reformadas como esa, otras son las originales. Les han arreglado un poquito por dentro, lógicamente, porque, como he dicho al principio, ya eran casas antiguas, en los años 70, o sea que esto probablemente fuera pues de principios del siglo XX, estas casas. Aquí más columpios que no estaban, esas pistas de fútbol sala o de lo que sea, de deportes entiendo más bien poco, pues no estaba. Todo esto estaba rodeado de una valla, una valla de obra, y ya está. Esto era todo. Donde jugábamos los chiquillos. Y oye, si nos lesionábamos, nos curábamos
y ya está, no es como ahora. Bueno, esta casetita que veis ahí, pues era la del el guarda de la zona, donde almacenaba pues las cosas de la limpieza del parque y todo esto. Y recuerdo que pues nos poníamos aquí también, detrás de la valla. Voy a ir para abajo para que veáis otra de los edificios que conformaban el antiguo colegio. Ahora ya vivienda. ¿Veis? Este edificio de aquí, esta era la parte de detrás del colegio donde hacíamos de quinto para arriba, quinto, sexto, séptimo y octavo. Estas ventanas es donde daban las aulas. Y bajamos un poquito para que lo veáis. Y por aquí se entraba al colegio. Y en la parte de arriba pues estaban las aulas. Ahora me imagino que vivirá gente, ya se ve todo muy, muy arreglado. Este es un bar donde ya existía en aquella época, como os digo, los años 70. Lo llevaban dos hermanos, que ya eran muy mayores en aquella época, y aquí veníamos los chiquillos pues a comprarnos los bollitos, los donuts, las palmeras, ese tipo de cosas. Y siempre estaba muy animadillo. Todavía sigue existiendo, la verdad que mola ver que estos locales tan antiguos pues han seguido adelante con otra gente, lógicamente, gestionándolo. Y bueno, este edificio que veis aquí es donde se hacía preescolar, primero y segundo, los más chiquitillos del colegio, pues lo hacíamos aquí, en este edificio. ¿Ves? Tenía un pequeño patio, jardincito, donde salíamos. ¿Veis? Por aquí. Muy pequeño el patio, pero bueno, era lo que había. Este colegio lo llevaba una familia. Yo me acuerdo que los profesores, la mayoría eran hermanos, lo llevaban unos hermanos que ya eran mayores por aquella época. Y vivían aquí. No sé si en la parte de arriba, pero el caso es que ellos vivían aquí en el colegio. Esto no eran aulas, pero creo recordar, si no me equivoco, que vivían algunos de ellos, el director o la directora o los jefes de estudio, no sé, porque hace mucho tiempo y bueno, los recuerdos se van difuminando, pero sí es verdad que te queda ese recuerdo de esa época. Y vamos, yo me acuerdo de aquellos profesores tan mayores que a los ojos de un niño de esa época pues imponía bastante, era gente como muy seria, unos señores muy vetustos ya en aquella época. En fin, y nada, esta es donde he empezado a hacer el vídeo, que como os digo es donde hacíamos cuarto, quinto y sexto, me parece. En fin, y también salíamos al jardín de aquí del chalet. Era muy pequeñito el jardín, pero bueno, ya os digo, como éramos a lo mejor 20 chavales por clase, pues era más que suficiente. Yo recuerdo, fijaos, que la parte de arriba es una de las aulas donde yo estuve, eso sí me acuerdo, que estaba en el piso superior, una de las aulas. Creo que había una abajo y dos arriba o al revés. Y este chalet de aquí al lado, os voy a contar una cosa graciosa. Durante mucho tiempo estuvo abandonado, no vivía nadie, estaba como en estado bastante ruinoso.
Y daba un poquito de mal rollo porque fijaos el tipo de edificio, bueno, pues se prestaba mucho a la imaginación, y más en aquella época pues la imaginación de los chavales pues volaba. Y nos inventábamos historias junto con otro amiguete que yo tenía que también era muy dado a las cosas de terror y todo esto. Pues recuerdo que nos inventábamos historias sobre la gente que había vivido en esta casa antes de que quedara abandonada. Luego ya pues bueno, pues la han reformado, ya está muy, muy bonita, queda la estructura exterior. Por dentro pues como digo, lo habrán hecho nuevo entero. Pero bueno, imaginaros en aquella época esta casa con aspecto así ruinoso, probablemente incluso se metían algún vagabundo a dormir, porque a veces desde las ventanas se veían pues colchones o ropa, y claro, nosotros estábamos en esta parte de aquí, que era el jardín donde salíamos al recreo, mirábamos aquello y nos inventábamos nuestras historietas de terror. Así que eso es lo que tenía que contaros hoy. Momentos de nostalgia que me apetecía recordar y hacer un vídeo para la posteridad. Porque bueno, es bonito siempre recordar estas cosas. Pues nada más, amigos, solo quería mostraros estos recuerdos de la infancia, volver a este barrio de la Colonia del Retiro después de tantísimos años y enseñaros cómo era la vida en aquella época. Así que nada más, si os ha gustado, pues se agradece un like. Comentadme si queréis qué recuerdos tenéis vosotros de la época del colegio, si habéis vuelto por aquella zona, si todo ha cambiado, en fin, qué sensaciones os provoca volver a estos lugares de la infancia. Nada más por hoy, se despide vuestro amigo y vecino Barna de Barbate, hasta el próximo vídeo.